Saben bien que venimos tratando de abordar desde las distintas miradas la discusión que se está dando por la obra social del Estado Fueguino, OSEF, que está claramente atravesando una situación de crisis. Hay distintos diagnósticos. Algunas personas o algunos dirigentes, sobre todo los legisladores, algunos plantean o se centran más en el incremento de los costos de la salud a lo largo de los últimos 10 años. Y hay quienes plantean que en realidad lo que hay es un inconveniente vinculado a la gestión de la obra social más que a la cuestión financiera. Y por allí, en algunos momentos de la discusión, aparece también la cobertura que tienen que tener las personas que están dentro del régimen único de pensiones del Estado, las RUPE, que se supone que es el Estado provincial el que tiene que poner el dinero a los hospitales o al sistema de salud cada vez que una persona que tiene una RUPE se atiende. Pero también hay una deuda ahí, entonces hay algunos que empiezan a plantear que hay que resolver la situación de cuál es la cobertura y cómo se financia la cobertura en salud que tienen que tener las personas RUPE. Vamos a hablar con María José Pasos, que es presidenta de la cooperadora de la Escuela Cayuchenén, activista y madre de Ushuaia, de aquí de la ciudad de Ushuaia. Majo, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora te saluda. Hola, buen día, Gonzalo. Buen día. Acá estamos, ¿Estuviste tratando de sobrevivir esta semana tan dura. difíciles? Vienen siendo varias encima. María José, vos tuviste la posibilidad de participar en algunas de estas discusiones que se están dando en la legislatura o gente vinculada a las personas con discapacidad, ¿sabés si están participando o hablan de las RUPE pero no los invitan a participar de las conversaciones? Las dos cosas. A Mira, ver. no he podido, yo por cuestiones de horarios laborales, justo coinciden los horarios de comisiones con mi horario de trabajo, porque además de todo eso que dijiste, soy trabajadora. Claro, está bien. Y hago todo lo posible para cumplir en todos los ámbitos de mi vida, entonces no he podido asistir en forma personal todavía a estas comisiones, pues son por la tarde en el horario que yo laburo, pero tenemos un grupo de familias, pero preponderantemente somos madres, mujeres, que estamos hace muchos años. De hecho este año nos convocamos como mujeres y madres de personas con discapacidad. El 8 de marzo nos sumamos a la marcha mundial, ¿no?, por el Día de la Mujer Trabajadora. Sí. Y hace más de 10 años que estamos militando juntas, recorriendo las calles juntas, los ministerios, la legislatura, y bueno, lo que ellas me transmiten es que primero, no siempre hay una invitación formal, muchas veces hay que empujar un poquito la puerta para que te dejen entrar a las comisiones. Sí. No es una invitación que circula a las organizaciones vinculadas a la discapacidad para todas las reuniones, ¿sí? Obviamente cada uno quiere tener su espacio, pero como integrante de la sociedad civil uno puede ir en calidad de escucha, al menos, ¿sí? Si no te dejan participar en las comisiones, uno debe poder asistir y escuchar de qué es de lo que se está hablando. Bueno, de qué es lo que se está hablando, lo que me transmiten mis compañeras. Hay una estigmatización en las últimas reuniones de comisión hacia el sector de lo que es la ley 389, que es el régimen único de pensiones especiales, como si fuéramos una de las cabezas del demonio, ¿sí?, de por qué la obra social está encendida a fuego. Cuando en realidad lo que es las prestaciones para los beneficiarios RUPE, no es que uno va y elige como si fuera una prepaga. Bueno, ¿sabes qué? A ver, dame esta. Ah, quiero CEF. Y todos fueron y eligieron CEF. Hay una ley, Claro. hay una ley provincial. La ley 389 estableció hace muchos años que la prestadora de las necesidades de salud de las pensiones que estén, de las personas que estén dentro del régimen único de pensiones especiales, debería ser la obra social de la provincia, tuviera el nombre que tuviera, ¿no? Sí, Pasamos sí, por sí. distintas etapas. Totalmente. Hoy es OSEF, antes era IPAUS y antes Claro. era el instituto. Claro. La ley es tiene bastantes años, así que ha vivido distintas etapas. Bueno,
En estos últimos años se viene observando el deterioro en la calidad de la prestación, en el acceso a la prestación, en las restricciones, ¿sí? Para que te des una idea, el año pasado hubo un momento en el que la obra social dijo que iba a cortar la provisión de pañales, ¿sí? Hay personas, hay niños, hay adolescentes y también hay adultos que necesitan, por su patología, por su condición, utilizar pañales. Está en cualquier PMO, ¿sí? No solamente en el de OSEF. Bueno, pudimos resolver esa situación. Este año OSEF dijo, solamente vamos a cubrir este tipo de pañales, no lo trae la obra social, no es algo que lo compran directamente al laboratorio o a la distribuidora, lo que podría ser un recurso mucho más económico que tener que ir a comprarlo a una farmacia del centro o de las convenidas con la obra social, porque no se toman el trabajo de decir, bueno, si tenemos 100 pacientes que usan M, 300 que usan X, G y tantos que usan... No hacen esa cuenta, entonces no buscan la forma de economizar, se pagan fortunas en las farmacias convenidas, sí, los paquetes de pañales, y uno lo puede comparar yendo, por ejemplo, de la distribuidora que está frente al supermercado de la ruta, y tenés una diferencia de precio abismal por el mismo producto, ¿sí? Con 20 minutos de diferencia. Claro. Con 3.500 kilómetros de diferencia, ¿sí? Con 20 minutos de diferencia. O sea que vos ahí, digamos, estás tomando este ejemplo para plantear también, hay un problema que ustedes identifican que tiene que ver con la gestión. Absolutamente, pero no es de ahora. Lo que pasa es que antes las vacas estaban más gordas. Claro. Lo que uno percibe desde afuera, y también porque mi hijo tiene 18 años, vos sabés que a mí no me gusta ser autorreferencial, pero hace 18 años estoy en este camino. Sí. Dicho eso, lo dejamos a mi hijo de lado. Una de las personas que estuvo en la administración de OSEF en Río Grande es mi compañera de hace más de 20 años, que hasta principios de este año fue la secretaria general del CEJUP, del Sindicato de Trabajadores Judiciales. Bueno, ella estuvo muchos años trabajando en la administración de la obra social en Río Grande, y ella detectó y denunció cantidad de irregularidades de este tipo, de mala administración. Por eso vuelvo, no es de ahora, no le podemos echar toda la culpa a una persona que hace, no sé, creo como 25 años que está en la obra social y aprendió este mecanismo, aprendió a... estoy hablando por la directora, ¿no? Sí. De la obra social, o la presidenta, bueno, se le va cambiando el nombre, pero digamos, la persona que está a cargo aprendió esta metodología, aprendió a no cuidar los fondos, porque total, como es lo público, y estoy haciendo comillas, ¿no? Lo público parece que no fuera lo nuestro. Bueno, yo hace 21 años que, y somos un montón de familias dentro de las que estamos militando la cuestión de la discapacidad, que además de ser madres o padres de personas con discapacidad, beneficiarios RUPE, también somos trabajadores de la provincia, también somos aportantes a la obra social. Entonces, como cualquier trabajador, tenemos derecho a recibir las prestaciones para nuestra familia. Claro. Ahora, Majo, hay algo que sí pasa, yo me imagino que es una conversación que debe ser muy difícil de tener porque estamos hablando de personas que además necesitan un grado de atención particular. En algunos casos tal vez no tanto, pero en otros sí necesita mucho el sistema de salud, tal vez una persona según la situación que esté atravesando, que si lo llevas a una discusión o a una charla que sea meramente económica, me imagino que a un familiar de esa persona la atraviesan emociones que hacen difícil hablar solamente de los números. Pero a mí me gustaría hacer un poquito el intento porque quiero llevarte a un lugar más cómodo. Pero primero, entiendo yo que el aporte que hace una familia para una persona que tiene una discapacidad y que tal vez necesita hacer un uso muy elevado del sistema de salud, es, por decirlo de alguna manera, un paciente que es económicamente deficitario. O sea, lo que aporta no alcanza a cubrir
los gastos que genera, porque tiene un nivel de demanda mucho mayor. Y uno ahí dice, bueno, es un sistema solidario, se supone que hay un montón de gente que está saludable, que también está aportando y que no hace uso del sistema. ¿Vos no entendés que hay que hacer algún tipo de adecuación que, ojo, no implica, y no lo planteo en esos términos, de que una persona, por tener un familiar con discapacidad o la propia persona que tiene una pensión tenga que pagar, pero encontrar un mecanismo para que la obra social reciba los fondos, porque en definitiva un problema que se da es que el gobierno, aparentemente por lo que hemos estado conversando, tiene una deuda con la OSEF, particularmente por el tema RUPE, porque se junta la guita. Aparentemente no es opinión, es dato. Ok. ¿Sí? Y ahí está el punto, justamente. Sí. Te agradezco lo que decías previamente, si a uno le atraviesan un montón de emociones. En mi caso, y en muchos de los casos que están alrededor mío, ya no nos ponemos mal por ser madres de un joven con discapacidad. Ya hicimos el duelo hace mucho. En nuestro caso lo que tenemos quizás sí es mucha frustración y mucho enojo, pero del maltrato del sistema, no por tener un hijo con discapacidad. Sí. Eso ya está asumido hace rato. Las familias tenemos armados circuitos burocráticos, grupos de WhatsApp donde nos decimos, no, anda a tal oficina que te van a atender, sí. Manda el mail acá. La frustración es por el maltrato o el destrato del sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos de cada 10, capaz que somos 3 o 4 las que tenemos el duelo hecho. Entonces hay muchas mamás, muchas familias que transitan toda esta burocracia, todo este manoseo, todo este destrato con angustia, con cansancio, con agotamiento mental, físico, emocional. Así que en ese sentido te agradezco, porque no nos pasa que nos encontremos en todos lados con gente que se ponga un segundo en nuestros zapatos. Y volviendo a lo concreto, no es opinión, es dato. Hay una deuda enorme, pero no somos o no son los beneficiarios RUPE los deudores al sistema. El Estado debe 2 veces, le debe económicamente a la obra social, pero además le debe hace muchísimos años poner la cara ante los beneficiarios RUPE y sus familias por todo lo que no cubre. O sea, nos hemos vuelto austeros hasta en pedir turnos, ¿sí? Nos hemos vuelto austeros nosotros, digo, los que atendemos a las personas con discapacidad, sobre todo a las personas con discapacidad que no tienen autonomía, porque sí. No son ellos en primera persona los que gestionan, los que pelean, los que piden, los que reclaman. Entonces tenemos doble y triple carga las familias, ¿sí? Porque hoy una persona queda con una discapacidad, pierde la autonomía y no tiene red familiar, ¿a dónde va? ¿A dónde queda esa persona? Claro. ¿A cargo de quién? ¿Quién la cuida? ¿Hay un Estado presente para esa persona? ¿Hay un lugar donde una persona con discapacidad no autónoma y sin contención familiar pueda estar, pueda ser atendido? Y no digo 3 horas en la escuela, 5 horas en el CAD, todo eso existe, está buenísimo, necesitamos más de eso inclusive, porque vos escuchás a las instituciones decir que no se da abasto con la demanda y no se da abasto con los servidores públicos. No hay trabajadores que quieran quedarse en la provincia porque los costos, bla, bla, bla. Perfecto. Eso estamos re de acuerdo. Ahora, la provincia está en deuda con la obra social económicamente, pero la provincia hace muchos años que está en deuda con las personas con discapacidad y sus familias moralmente. Ahora, María José, a mí me da la sensación que hay, no sé si es lo que va a terminar ocurriendo, pero sí que hay algunas personas con poder de decisión, en particular me refiero a legisladores o legisladoras, que me da la sensación que entienden que hay que generar algún sistema para poder cobrar el dinero de las pensiones RUPE, para que la obra social la pueda cobrar, quiero decir, ¿no? O porque se establece un goteo automático y el Estado provincial ya no puede acumular deuda, o porque le hacen pagar a los familiares más en su aporte, o porque se lo incorporan a las RUPE. ¿Ustedes entienden que habría que
Hasta ahora lo que están haciendo es achicar prestaciones. Claro. Por ejemplo, en vez de como te aumentar los decía, ingresos, están achicando los más egresos. claro es el tema de pañales. Sí. Uno tiene una cantidad determinada de pañales que calcula de uso a diario, entonces se necesitan alrededor de, los paquetes vienen de 8 o de 16, vamos a hablar en números, vos me dijiste, hablemos en números, hablamos en números. Dale. Los paquetes de pañales vienen de 8 o 16, se necesitan 144 pañales por mes, porque es el múltiplo que te da, de acuerdo a la cantidad de pañales, de 8 o de 16. Bueno, la auditoría médica, que ni siquiera está en Ushuaia, no puedes hablar cara a cara con un auditor médico cuando pedís una entrevista, porque mandan todo desde Buenos Aires, nos ha bajado la cobertura de pañales a 120. Y cuando vas a la farmacia te dicen que solo pueden entregar 100. Y el resto de los días le decimos a la persona que no, bancar, me quedé sin pañales, o si no tenemos que poner de nuestro bolsillo. Que yo te digo, una pensión RUPE son 540.000 pesos, no hay una persona en Tierra del Fuego sin ayuda o contención familiar que viva con ese dinero, y menos con las necesidades especiales que tienen muchas personas de acuerdo a su patología, de acuerdo a su condición. Para que te des una idea, un acompañante terapéutico, 2 horas por día, 5 días a la semana, de lunes a viernes, estamos hablando de entre 500 y 600.000 pesos por paciente. ¿Y eso no lo cubre OSEF? OSEF no llega a cubrir el 40% porque de 15.000 pesos que vale la hora, OSEF creo que está pagando 5.300. Claro. O sea, estamos hablando de entre un 30 y un 35%, no más que eso. Claro. Muchas familias destinan la pensión de su hijo para poder pagarle al acompañante terapéutico, porque si no los acompañantes no te agarran el laburo, No te lo agarran porque si tienen que esperar 6, 8 meses a cobrarle a OSEF, prefieren irse con otro paciente. Claro, Entonces, sí, lógico, ellos también son hoy trabajadores. tenemos personas con discapacidad de primera, de segunda y de tercera, porque muchas familias dependen de la pensión para subsistir, para pagar la luz, el gas, los alimentos, lo que no te cubre la obra social en remedios o en pañales, lo que no te, ni hablar de las personas con patologías más severas que están con internaciones domiciliarias, que necesitan cánulas, que necesitan cositas, que necesitan... Y todo eso también se encareció. Ahora, no solamente es más caro para el hospital o para la clínica. También para la familia. Que está, también. Claro. Entonces, no todas las familias pueden destinar esos fondos, por ejemplo, a pagar un acompañante terapéutico. Entonces desisten. Entonces los pibes o las personas adultas mayores que necesitan de ese acompañamiento, que necesitan de esa guía, que necesitan de esa estructura dentro de su día, ya no lo tienen. Claro. Entonces la familia se empieza a desorganizar, la persona se empieza a desorganizar, pierde calidad de vida, pierde probabilidades de mejorar. Porque eso es todo lo que no se ve detrás de los números. Bueno, sí, a este le bajamos la prestación, ¡pum! ¿Y qué pasa en la vida íntima, interna, doméstica de esa familia? ¿Qué pasa? Que hay familias que tienen que dejar de laburar, que pierden los laburos, porque no podés ser perfecto en todos lados, pues no tenemos en la provincia un sistema de apoyo y de acompañamiento a las familias de personas con discapacidad que son trabajadores. Entonces no hay un acompañamiento en licencias, no hay un acompañamiento en hacer, por ejemplo, una reducción horaria para que un trabajador, una trabajadora que tiene doble, triple jornada porque va a laburar, cumple el horario, pero ya sabe que llega a su casa y tiene que hacer el relevo o salir corriendo a buscar al pibe a la escuela porque se rompió la caldera de la escuela, entonces nos quedamos sin escuela, o porque hubo paro, entonces tenemos que ir a buscar o retención de tarea, entonces hay que ir a buscarlo a los pibes más temprano, y estás haciendo magia, y estás haciendo malabares, y tratando de que todo eso encaje, y encima, la pensión aumenta de a 11.000 pesos por mes. O sea, este mes creo que aumentó 21.000 pesos y sacamos la cuenta, es 1,5 kilos de milanesa de pollo. Claro, claro. Números, Ahora, 1,5 kilos de milanesa de pollo. Eso es lo que aumentó la pensión RUPE. María José, por lo menos todas las entrevistas que hemos hecho hasta ahora, todo suele resumirse a la plata que entra, la plata que sale y cómo sale en todo caso, ¿no?
o sea, que eso tiene que ver con la cuestión de la gestión, o sea, cómo se está gastando la plata, pero se está hablando de números básicamente, y cuando se llega a la conversación sobre los RUPE, también la conversación pasa solo por la cuestión de los números, sino de lo que sucede en realidad en la intimidad de una casa, de una familia que tiene que hacer el esfuerzo enorme que vos estás contando para poder hacer que su familiar tenga la mejor calidad de vida posible. Es que a mí me parece que eso es lo que tenemos que hacer las familias, explicarle a Claro, quienes eso en te iba a preguntar, definitiva van a tomar las decisiones. ¿qué planteo van a hacer Pero ustedes? a mí de qué me sirve venir con 5 o 10 o 40 Excel a explicar que, como te decía hace un rato, ¿no? Que en la farmacia el paquete de pañales a la obra social se lo facturan con sobreprecio porque sabe la farmacia que le va a cobrar dentro de 4 meses. Sí, es muy fácil preguntar en la farmacia, ¿cuánto vale hoy el paquete de pañales Plenitud G, para poner uno promedio? Y te vas al supermercado y mirás el precio, y te vas al mayorista, el que es rojo y amarillo, y te fijas el precio. Y ahí te das cuenta a dónde se va la plata de la obra social. O como habla esta señora que siempre habla del tema de los medicamentos, que es trabajadora de la obra social. Sí. ¿Cuánto vale un remedio en el laboratorio si lo compra la farmacia? ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros en términos de tiempo tener que ir a la farmacia, que te sacar números, esperar 20 personas, que lo único que hacen es ponerte un sello y derivarte a otra farmacia a la que tenés que ir y esperar? Y dejas la receta y te llaman dentro de 20 días, entonces tenés que hacer toda una previsión y una planificación mental para no quedarte sin remedio, sin pañales, sin insumos, y las familias vivimos recontrapasada de rosca con eso, para decir, más en criollo no lo puedo decir, porque ya no es ni estrés, ni el síndrome del quemado, es recontrapasada de rosca vivimos, pensando en la mínima posibilidad. Imagínate la mamá de un pibe trasplantado que necesita de su medicación porque tiene que detener el sistema inmunológico de su cuerpo para que no le rechace el órgano que a lo mejor le costó 4 años conseguirlo. Claro. ¿Vos te pensás que esta mamá duerme, come, tiene una vida social, va a la peluquería, se hace las uñas o se pega las estiradas que se pegan más de una de las que habla desde allá arriba en la política? ¿Tiene tiempo para ir a hacerse las mechitas o las uñas esculpidas? Nosotras vivimos pasada de rosca, Gonza. Ahora vamos a hablar como si estuvieras en el living de mi casa. Sí. Recontra pasada de rosca, porque además somos estigmatizadas en el laburo si es que lo tenemos, porque claro, mirá, ahora se va de nuevo, 10 días derivada con el pibe, ya se va de vacaciones otra vez y es mayo. Mirá, pide permiso cada 2 por 3 porque lo tiene que ir a buscar al chico a la escuela porque se cayó el medio techo, o porque se rompió la caldera, y siempre tiene una excusa para no estar trabajando, y como madres no podemos más. Y encima tenemos que ir a la legislatura a escuchar prácticamente a todo el plantel de legisladores y al Tribunal de Cuentas y a la gente de la obra social y a los responsables de los sindicatos mirándonos como si fuésemos las culpables de la debacle de la obra social. Bueno, señores, pónganse en el lugar. 2 minutos le presto el zapato a cualquier legislador que quieran venir, porque en el 2019, cuando estaban haciendo campaña y mi hijo tuvo el accidente en la escuela especial, más de uno pasó por la puerta de mi casa a ver si necesitábamos algo, y la única condición que les puse fue: con mi hijo no van a hacer campaña, si quieren venir a mi casa, vengan, pero no se sacan la foto. Con las personas con discapacidad, no. Para sacarse la foto en beneficio personal, no, y menos con mi hijo. Ahora, ¿viene alguno a fijarse un día al lado de una madre, de un padre que trata de ser, como yo te digo, responsable, entonces trabaja, entonces aporta a la economía familiar, hace los trámites para que a su hijo no le falte ni medicación, ni pañales, ni atención, sí, ni educación, y se nos recontra fue el tiempo y no pudimos hablar de lo que está pasando con la escuela especial y sobre todo lo que está pasando con las combis? Todos los años lo mismo. Este año no tenemos rota la escuela, tenemos rota la combi. Entonces, por todos lados son parches, Claro. Gonzalo.
y la sobrecarga física, mental, emocional, luchar contra la burocracia, luchar contra la indiferencia del Estado, es demasiada carga, ¿sí? Es demasiada carga y ya pasa a ser una especie de maltrato o destrato a quienes lo único que estamos tratando de hacer es sostener, ¿sí? De las puertas de nuestras casas para adentro la vida de nuestro familiar, ¿sí? Que y encima siempre tratando de no molestar, ¿no? De no molestar al vecino, de no molestar al empleado de la obra social, que nos tiene que pedir más de una vez que volvamos a hacer los papeles porque se lo rechazaron en la auditoría médica, como te digo, un auditor que ni siquiera está acá presencialmente, que no conoce la historia detrás de cada cosa que rechaza. Entonces a mí me parece que es por ahí por donde tenemos que salir a reclamar las familias, aunque suene doméstico. A nosotros la falta de política pública con perspectiva en derechos de las personas con discapacidad nos caga la vida. Cuando llega una persona a un lugar de poder y no leyó ni siquiera el preámbulo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad... Claro, ya tenés un problema de arranque nomás. Y no es tan difícil. Cualquier asesor de cualquier ministro, de cualquier secretario, de cualquier legislador debería conocer antes de hablar de los derechos de las personas con discapacidad que existe una convención. Y más de una vez nos sigue pasando que nos sentamos a una mesa y cuando ponemos arriba de la mesa la convención, que es como si fuese un religioso con su Biblia, sí, porque así andamos por la vida, sí. ¿sí? Te miran así medio de costado, ¿y eso qué es? ¿Qué estás leyendo? Como si estuvieras leyendo una novela de Agatha Christie, ¿viste? Claro, claro. Majo, si te parece, arreglamos para la semana que viene o la otra y charlamos de la Cayucheren, ¿te parece? Así, Cuando quieran, les agradezco así un le dedicamos montón. tiempo a eso. Les agradezco un montonazo. Les mando un abrazo grande Igualmente. a las familias que me están escribiendo, que dicen que están reclamando en una oficina y te están escuchando a vos y están escuchando la radio en este momento. Bueno, le Así que mandamos un saludo. hay que seguir hablando de esto, de Bueno. que las familias no padecemos la discapacidad de nuestros hijos o hijas o de nuestros familiares con discapacidad. Padecemos un sistema que no está humanizado. Majo, gracias. Abrazo, Un buen abrazo. fin de semana. Igualmente, chicos. hasta luego. María José Pasos, presidenta de la cooperadora de la Escuela Cayuchenén, es activista por los derechos de las personas con discapacidad hace años y años aquí en la ciudad de Ushuaia y bueno, como ella aclaraba también trabajadora. Nos parecía importante tener también la voz de alguien, de alguna persona vinculada justamente activista fundamentalmente a las personas que están dentro del régimen del régimen de única de pensiones especiales, porque se habla mucho de las personas, de las RUPE, se habla, ¿no? Como una cosa medio apersonal en relación a la situación financiera y económica de OSEF, que está bien, digamos, evidentemente hay que abordarlo al tema, en todo caso lo que se puede discutir es desde qué óptica se aborda, porque las personas con discapacidad y sus familias necesitan del acompañamiento, de la asistencia, de la cobertura, y necesitan que no se recorten esas coberturas, que no se achiquen, que no se mal use el dinero tampoco. Y al mismo tiempo la obra social también necesita los recursos para poder garantizar esas prestaciones. Entonces hay una discusión ahí que hay que dar. En todo caso, bueno sería que frente a determinadas situaciones puntuales que tienen las obras sociales, haya, si se quiere, más énfasis en la sensibilidad de lo humano, mucho más que en la de lo económico. Porque si no, en definitiva, nos convertimos todos en gente que solamente ve números desde la frialdad, y para eso ya tenemos al presidente de la Nación.